Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Señor, bendita sea tu palabra, temible es tu palabra, temibles son tus juicios. Concédeme hoy a predicar, Padre, de parte tuya, delante tuya, fielmente, sin ninguna distorsión, sin ninguna levadura, Padre, y ayúdame a proclamar esta gran verdad, Señor, que todos deberíamos tener presente, pero más aún, Señor, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Guíame en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hermanos, este sermón se llama El Infierno. Tiene que ver con la serie de las doctrinas importantes que estamos revisando. El infierno, hermanos. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Designa, dice John Hill, el lugar de tormento, esta cita, y el estado miserable en el que todos los hombres malos entran inmediatamente después de morir. En el infierno se les abren los ojos. Escúcheme, dice, y en el infierno vio de lejos a Abraham. Se le abren los ojos porque fueron ciegos en vida. Ven sus errores sobre Cristo. Están en tormentos bajo espantosos remordimientos de la conciencia, con una terrible sensación de la ira divina. Su gusano no muere y su fuego no se apaga. Los judíos dicen que los malvados verán a los justos en la felicidad y a ellos mismos en el tormento. Dicen, las puertas del paraíso están fijadas frente a las puertas del infierno, para que puedan ver a los justos en el descanso y a ellos mismos en la angustia. J.C. Wright decía, o escribió, el Señor Jesucristo mismo habló claramente acerca de la realidad y la eternidad del infierno. La parábola del rico y Lázaro debiera hacer temblar a los hombres. Pero no solo es esta parábola, hermanos. Nadie ha usado tantas palabras para expresar lo terrible que es el infierno como aquel que habló como jamás hombre alguno lo ha hecho. Y que dijo, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:24. El infierno, él lo describió como el infierno, el fuego del infierno, la condenación en el infierno, la condenación eterna, la resurrección de condenación, el fuego eterno, el lugar de tormento, de destrucción, de total oscuridad. Esto también en el Nuevo Testamento, del gusano que nunca muere, del fuego que nunca se apaga, las lágrimas, el llanto y el crujir de dientes y el castigo eterno. Son todos términos que el Señor mismo emplea, hermanos. Fuera con las miserables tonterías que dice la gente en la actualidad, que dicen que los ministros del Evangelio nunca debieran hablar del infierno. No hacen más que mostrar su propia ignorancia y su falta de sinceridad al hablar de este modo. Nadie puede leer sinceramente las Escrituras y puntualmente los 4 Evangelios y no ver que el que quiere seguir el ejemplo de Cristo tiene que hablar del infierno, hermanos. La Confesión Bautista de Londres dice, en el penúltimo capítulo, que tiene que ver con el juicio, con el estado eterno, al final, dice, los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción. Pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, hoy son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro. Fuera purgatorio, fuera limbo, no existe, la Biblia no habla de nada de eso. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos
y espero ser lo más fiel posible a la palabra. Primer capítulo, vamos a ver la realidad del infierno. En el segundo capítulo, el infierno hoy, antes del juicio. Porque una cosa es el infierno hoy y otra cosa es el infierno después del juicio. Y en el tercer capítulo, el infierno después del juicio, hermanos. El infierno después del juicio. La realidad del infierno, hermanos. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta cita, hermano, el rico y Lázaro, hace referencia al infierno hoy. Al infierno hoy. Pero yo voy a hablar del infierno en general. Del infierno hoy y el infierno después del día del juicio. La realidad del infierno, hermanos. El mundo trata de negar la realidad del infierno. Muchos tienen una concepción muy errada de lo que es verdaderamente el infierno. Y la iglesia moderna, la iglesia tibia y falsa, ha sido cómplice de este engaño, hermanos. La Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento el Seol y en el Nuevo Testamento nos habla del Hades. Las dos describen el infierno. El Seol en el Antiguo y el Hades en el Nuevo Testamento. Y sabemos que son citas sinónimas, que ya les voy a describir bien exactamente qué dice. Pero mire, en el Antiguo se utilizó Seol la misma cita, y el libro de Hechos Pedro la cita con Hades. No dejarás mi alma en el Seol, dice el Salmo 16:10. Y Pedro en Hechos 2:27 dice, no dejarás mi alma en el Hades. Allá el Seol, acá el Hades, es lo mismo, las describe igual. Citando el Antiguo, no dijo Seol, dijo Hades, porque Seol es en hebreo, Hades es en griego. Entonces Seol es en hebreo, es en el Antiguo Testamento, les decía, y describe el reino de los muertos, básicamente. Eso significa la palabra. Lugar de los muertos, lugar de las almas o de los espíritus difuntos. Eso significa Seol. Y el Hades es en griego. En el Nuevo Testamento es usada para infierno, para describir la palabra infierno. Y también se refiere al lugar de los muertos, igual. La palabra griega Gehenna en el Nuevo Testamento se utiliza también en el Nuevo Testamento para describir el infierno. Unas veces usa Hades, otras veces usa Gehenna. Y se deriva de la palabra hebrea Inom. Ya les voy a explicar qué significa eso. La palabra traducida infierno es Gehenna. Gehenna. Es decir, algunas veces se habla del Hades y es sinónimo de infierno, pero cuando usted va a leer en la Biblia infierno, puntualmente infierno, la palabra es Gehenna. Gehenna. Es en griego y se deriva del hebreo Ge-Inom, el valle de Inom, que se encontraba a los lados sur y oeste de Jerusalén. En el Antiguo Testamento era un lugar de sacrificios de los hijos a Moloch. Eso usted lo puede encontrar en Crónicas, en Jeremías. El rey Josías paró este sacrificio de niños en el valle de Inom. En 2 de Reyes 23:10 lo ve. Y se convirtió en un vertedero de basura, es decir, en un basurero, con un hedor con fuegos ardiendo continuamente. En los días de Jesús se asoció con el castigo del fuego eterno, o el lago de fuego en otros pasajes. John Hill dice, hablando también de esto, la condenación de los impíos en forma parabólica se llama Ge-Inom, es decir, Valle de Inom, un lugar conocido cerca de Jerusalén, un valle cuyo fuego nunca se apaga, en el que quemaban cosas inmundas, huesos, cadáveres y otras cosas contaminadas, un basurero abominable, donde el fuego era continuo, hermanos, no se apagaba, el fuego que nunca se apaga. Kistemaker dice, al sumar estas diversas ideas representadas por Ge-Inom, o el Valle de Inom, el fuego siempre ardiendo, o sea, ¿qué realidades nos muestra? Lo que yo le acabo de decir, es un fuego siempre ardiendo, perversidad porque sacrificaban hijos a Moloch, abominación porque era un basurero, juicio, matanza. Se puede ver que este
Geinón o Valle Hinón se convirtió en símbolo de la habitación eterna de los malos, el infierno. El Geinón llega a ser en griego Gehenna, lugar de tormento sin fin, hermanos. Los adventistas dicen que Gehenna era un basurero y que allá se quemaba y por eso la aniquilación. Pero hermano, no cuentan que era un fuego continuo, siempre estaba quemando. Otras escrituras indican que el Hades, que es el mismo Seol, es un lugar temporal. Escrituras del Nuevo Testamento indican que el Hades, que es el mismo Seol, es un lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos mientras esperan la resurrección final y la sentencia en el juicio del gran trono blanco, hermanos. El lago de fuego, usted lo encuentra en Apocalipsis sobre todo, es el infierno final, el lugar del castigo eterno para los rebeldes no arrepentidos, incluso los ángeles, Mateo 25:41. Es el lugar de fuego y azufre, de eterna agonía indecible e implacable, hermanos. Entonces, hermano, aquellos que han rechazado a Cristo están hoy en la morada temporal de los muertos. Hoy están en el Hades o en el Seol, en el griego o en hebreo, y tienen al lago de fuego como su destino final. O sea, el que está hoy en el Hades o en el Seol condenado, su destino final va a ser el lago que arde con fuego y azufre después del juicio. Sigamos, el mundo y el infierno, hermano. El mundo dice cosas como estas: el infierno es acá en la tierra, nosotros nos creamos nuestro propio infierno, la guerra es un infierno, mi vida es un infierno. Qué forma tan trivial, tan ligera de negar la realidad. Un segundo en el infierno no se compara con toda una vida de eternidad, de sufrimiento en el infierno. Un segundo en el infierno no se compara con toda una vida de nosotros de sufrimiento. Si usted vive 100 años en agonía en esta tierra, no es comparable con un segundo en el infierno. El infierno no es un estado de ánimo, hermanos, o una vida muy dura en esta tierra, porque la vida puede cambiar. Hay altos y bajos, todo el mundo tiene altos y bajos, creyentes e incrédulos, pero en cambio en el infierno no cambia esa realidad. El infierno no es un simple castigo, hermano, es un insufrible castigo eterno en las manos de un Dios airado. Al hombre caído le molesta esta realidad, le molesta esta verdad escritural por el entendimiento errado de tres cosas, hermano, básicamente. No entienden la naturaleza de Dios, no entienden la naturaleza del hombre y no entienden la naturaleza del pecado. Ven a Dios solo como un ser amoroso y misericordioso, cuyo amor oculta sus demás atributos. Hermanos, pero Dios es santo y no puede tolerar el pecado, y justo y no puede dejar sin castigo el pecado. El infierno, hermanos, es la manifestación de la justicia de Dios. El infierno también nos muestra que Él no dejará sin castigo al culpable, que la altivez del hombre será abatida. Su ira arde sobre el impío hoy y sobre los que lo desobedecen y sobre el pecado también. El hombre está corrompido por el pecado y ese pecado está dirigido es contra Dios, contra ti solo el pecado. Él castigará el pecado y al pecador no arrepentido, hermanos. Hermanos, yo les decía, Cristo fue quien más habló del infierno. No era algo que cuestionara, debatiera nuestro Señor Jesucristo. Él siempre advirtió sobre Él no quiso ocultar nunca esa realidad, como estos falsos maestros hacen. No les hablen del infierno. En Casarroca nos decían, ay, es que hay unos que hablan más del infierno o de Satanás que de Cristo, o hablan más del infierno que del cielo. De las dos cosas hay que hablar. Pero yo no puedo hablar de salvación sin entender la condenación, hermanos. Es imposible, no se puede entender. De un Salvador sin saber de qué salvó, de qué libró. Casi toda la enseñanza bíblica sobre el infierno viene de los labios de Cristo, hermanos, en el Nuevo Testamento. La iglesia moderna hoy, sobre todo la de hoy y también la de otros siglos, pero digamos que esa liberal,
esa iglesia tibia, cobarde, han hecho muchos esfuerzos para minimizar su realidad, eludirlo o suavizar el mensaje. J.C. Wright decía: la predicación que se centra exclusivamente en las alegrías del cielo y nunca presenta la ira del Señor y los sufrimientos del infierno puede ser popular, pero no es bíblica. Puede agradar y complacer, pero no salvar. Hermanos, amigos, deben poner mucha atención a esta verdad, porque podemos resbalar. Usted que no se ha arrepentido de sus pecados, debería hoy temblar y poner mucha atención a esta realidad. Dicen en el mundo, y la iglesia moderna lo dice, el infierno es la separación de Dios, dice. Bueno, eso no es ninguna amenaza para el impío, hablábamos el jueves, ¿no? Porque el impío aborrece a Dios y quiere estar separado de Él. Decirle a alguien que el infierno es la separación de Dios es una gran mentira, porque el impío ya está separado de Dios. Es antes un consuelo decirle eso. ¡Qué bueno! Voy a estar toda la eternidad separado de Dios. Hermano, y además la verdad es que Dios estará allí presente en el infierno. La ira de Dios, la ira del Cordero, nos la muestra. Ahorita les voy a leer varias citas también en el Antiguo. Muestra que Dios, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, dice la Biblia. Dice la iglesia moderna o el mundo impío, para negar la realidad del infierno: Dios no es cruel. Dios no puede castigar eternamente a un ser creado por Él a su imagen. Dicen ellos: bueno, la crueldad implica infringir un castigo más severo que el crimen. Eso es injusticia y Dios no es injusto. Pero el juez de la tierra hará lo justo y ninguna persona inocente sufrirá bajo su mano, porque la paga del pecado es la muerte. Dicen: Dios es cruel. Dios no puede ser cruel, perdón. ¿Un castigo eterno por pecados temporales? Ellos quieren pensar de esa manera porque si hay un fin, hay consuelo. Si ellos dicen: bueno, si el infierno no es eterno, hay consuelo, algún día voy a salir de ahí. Es mucho más fácil creer en una hermosa eternidad de bondad que en una miserable eternidad de condenación eterna. Hermano, pero no es así. Porque si hay vida eterna, hay también muerte o castigo eterno. Y la Biblia usa la misma palabra para decir vida eterna, eterna o castigo eterno. Es la misma palabra. Hermanos, todo pecado es en última instancia contra Dios. Dios es un ser infinito y eterno. Por tanto, el castigo por el pecado, la muerte, también deben ser infinita y eterna, hermano. J.C. Wright dijo: una vez que uno dice que el infierno no es eterno, puede muy bien decir que Dios y el cielo no son eternos también. La misma palabra griega que se usa en la expresión castigo eterno es la que usa el Señor Jesús al decir vida eterna, y Pablo al decir Dios eterno. Mateo 25:46, Romanos 16:26. Hermanos, iglesia, no es bíblico aceptar la realidad del cielo mientras se rechaza la realidad del infierno. Es una herejía creer de esa manera. La mayoría del mundo no cree en el infierno. Parece que la iglesia de hoy tampoco, o gran parte de la iglesia lo niegan, pero eso sí creen en el cielo. Eso sí no lo van a negar. Pueden negar el infierno, niegan el infierno, pero eso sí el cielo no lo niegan. La realidad, hermanos, es que unas 155,000 personas mueren cada día. Aproximadamente hoy, en estas 24 horas, unas 155,000 personas mueren. El día de hoy, domingo, van a morir unas 155,000 personas. En este mes de julio que va a comenzar, unos 4.6 millones al mes. Unos 60 millones de personas al año. ¿Qué destino les espera? Añádale los muertos de todas las épocas, porque estoy hablando de solo un año.
Añade todos los muertos de todas las épocas. ¿Realmente descansan en paz? La triste y terrible y temible realidad bíblica es que si murieron sin haber entregado su vida a Cristo, hoy están en el infierno, en el Hades, en el Seol, y les espera la condenación eterna en el lago que arde con fuego y azufre en la segunda venida de Cristo, porque no hay paz para el impío, no descansan en paz. Segundo capítulo, el infierno hoy, hermanos, antes del juicio. Antes del juicio, hermanos. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El infierno, o el Seol, o el Hades, es el lugar al que hoy van las almas de los inconversos al morir. Escúcheme bien que estoy hablando de almas. En el tercer capítulo, lago de fuego y azufre es cuerpo y alma. Hoy son almas. Espero que eso esté claro, eso lo tengamos claro. Hoy son almas. También es descrito en el Nuevo Testamento como abismo, prisiones de oscuridad, prisiones eternas o cárcel. Vamos a leer la parábola. Vamos a Lucas 16, del 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. Y vamos a ver al rico y Lázaro. ¿Qué es lo que nos muestra básicamente el rico y Lázaro? Los dos destinos de cualquier alma al morir. O sea, aquí nos muestra la realidad de cada persona que se muere hoy, antes de que venga Cristo, antes del juicio final. Nos muestra el lugar de tormento o el lugar de consuelo, en el cual está dependiendo si era creyente en Cristo sincero y verdadero, o un falso creyente o un impío. Lucas 16, 19, 31. Leamos la parábola completa. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con emprendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, escúcheme bien, resalte esa palabra, llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, uno es llevado por los ángeles. Míreme acá, uno es llevado por los ángeles y el otro es sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó en el Hades los ojos? El rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate. Mire que la conversación es con el condenado, ¿no? La conversación es con el condenado. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, hay algunas posturas con el Hades. Hay dos básicamente con el Hades y con esta historia del seno de Abraham. Hermanos,
Unos dicen que el Hades o el Seol es un mismo lugar y es el lugar de los muertos. Y dicen que en ese lugar está el creyente y el incrédulo, en ese mismo lugar, separados por la cima. Parece que eso es lo que nos muestra acá. Que ese lugar tiene dos compartimientos. Uno, el A o el primero, es el compartimiento del tormento, el lugar de tormento, y es el infierno. Y el otro compartimiento es un lugar de consuelo, que es el mismo seno de Abraham, y es y es el seno de Abraham. Ese es el único, esos dos lugares. Ese seno de Abraham, dicen ellos que era el mismo paraíso, pero antes de la resurrección de Cristo. O sea, esa historia del seno de Abraham es una realidad hasta todos los muertos antes de la resurrección de Cristo. Y era el paraíso. Hoy, dicen ellos, está vacío ese seno de Abraham. No el Hades, el seno de Abraham, dicen, está vacío. Porque las almas ya no están en el seno de Abraham, sino están en el cielo, en el lugar de los justos, que es el lugar de los justos. Hermano, yo, sinceramente, yo creía esto, pero yo creo que esa no es la verdad. Yo creo que son lugares diferentes. El Hades y el Seol, es el infierno, es el lugar de tormento que allí me describe, pero es un lugar diferente al seno de Abraham, que es el cielo, el paraíso o el lugar de consuelo, porque dice que son llevados por los ángeles, y el otro es enterrado o sepultado. Hermano, no importa, de todos modos, es irrelevante, hermanos, porque los impíos, lo que nos está mostrando acá, finalmente, que los impíos estarán atormentados y verán a los justos en felicidad, y que existe una gran cima entre ellos que no los permite cruzar. No cambia la verdad, hermanos, no cambia la verdad, no cambia la verdad que nos muestra que hoy una persona que muere o está condenada o está salvada, y tampoco nos cambia la verdad que nos muestra que esas personas están allá temporalmente esperando el día del juicio, y que ninguno puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Hermanos, parábola o historia, dicen unos, bueno, esto es una parábola, es una historia. Unos dicen, no, es una historia real, porque nos dice, decimos, la parábola es una historia terrenal con significado celestial. Estoy en una historia. Hay unos que dicen es una historia. Parábola es una historia terrenal con un significado celestial. El rico y Lázaro presenta verdad espiritual directa, sin ninguna metáfora terrenal. O sea, dice las cosas tal cual son. No dice en ningún lado que es una parábola. No dice el reino de los cielos es semejante a, como muestra todas las palabras. Y usa un nombre propio, Lázaro. Un nombre propio. Otros dicen que es parábola. ¿Por qué? Porque dicen ellos, ¿pueden personas en el infierno y en el cielo verse y hablarse unas con otras? Tiene sentido. En ese caso, no se puede. Sería metafórico, hermanos. Mira, hermanos, como en la anterior, y creo que esto es más irrelevante aún. ¿Qué importa si es parábola o qué importa si es una historia literal? Parábola o historia, esto nos enseña que después de la muerte, los injustos son eternamente castigados, separados de Dios, atormentados, y que recuerdan su rechazo al evangelio y sin ninguna esperanza de salir, y los justos son consolados y recompensados, hermano. O sea, yo, hablando un poco del seno de Abraham, que creen algunas posturas, como Armando Alducín y algunos de ellos, hermano, tiene muchas complicaciones, hermano. Cuando uno empieza a analizar, eso tiene muchas complicaciones. ¿Por qué están allá? Hoy ya no están. ¿Cómo salieron de allá? ¿Cómo se subieron? ¿Sí me entiende? Hay muchas cosas que no explica eso. Y siempre históricamente, realmente, la iglesia siempre ha creído en dos destinos diferentes, eternos, separados. No del mismo lugar, hermanos.
Ellos tal vez, hermano, hay unas citas en el Antiguo Testamento que habla del Seol y muestra, pero yo creo que hay que saberlo entender, que muestran de justos que bajan al Seol. Dicen que el justo, Jacob, por ejemplo, hablaba de eso. Ahorita se las voy a mostrar, pero no me quiero detener ahí. Sigamos con la parábola, hermanos. Nos muestra el hombre rico en el verso 19. Nos muestra que era un hombre que se vestía de púrpura, de lino fino, que hacía banquete y vivía en esplendidez en la tierra. Es decir, era una persona que vivió en el mundo, en los deleites de la tierra. Un hombre orgulloso que gozó de bienes, corriendo por lo que perece. Estaba en el camino ancho. El rico nos muestra al inconverso, al impío, al que está en condenación. También nos muestra Lázaro, que esa palabra Lázaro es una abreviatura griega del hebreo Eleazar, que significa Dios ha ayudado o Dios ha salvado. Está en el verso 20 al 21 y nos muestra un mendigo echado en una puerta, lleno de llagas, que ansiaba saciarse y los perros lamían sus llagas. Era un mendigo, era pobre, pobre de espíritu, nos muestra esa realidad, que sufrió males en esta tierra, estaba en el camino angosto, persecución, aflicción, tribulación, que también era consciente de su condición, de sus llagas, de su podredumbre. Estaba en el camino angosto. Este representa al cristiano, al nacido de nuevo, al que ha sido salvado. Pero esta historia o parábola, yo me inclino por pensar que es una historia, nos muestra un destino inmediato, hermanos, un destino inmediato, independientemente si es lo uno o lo otro. Nos muestra esa verdad. Hay un destino inmediato después de morir. Nos dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y nos dice que murió el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. Alzó sus ojos. Hermanos, esto niega, esta cita y otras muchas más, la inconsciencia del alma. Que los que están hoy muertos son inconscientes, que nada saben cuando citan Eclesiastés, nada saben de lo que pasa en esta tierra, pero sí saben todo lo que están viviendo allá. Inconsciencia, hermanos, jamás, no, y un rotundo no. Duermen, sí, duermen, pero duerme el cuerpo. Por eso yo les dije que es que una cosa es, hoy están condenados y son las almas, y el cuerpo duerme, porque el cuerpo después va a ser reunido en el juicio final, y ahí sí será castigada el alma y el cuerpo en el infierno. Duermen, sí, el cuerpo. Los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones aborrecen este capítulo de la Biblia o esta porción de la Escritura. También nos muestra que no hay un tercer destino, no existe tal cosa como el purgatorio o el limbo que enseña la Iglesia Católica Romana. Hermanos, porque la Biblia también nos enseña que hay un juicio personal para todo hombre después de morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esa muerte viene el juicio. Las almas de los justos van al lugar de consuelo, la presencia de Dios, al cielo, al paraíso o al seno de Abraham, como lo quiera llamar. Hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo el Señor. Hoy, ese mismo día, le dijo que iba a estar con Cristo en el paraíso. Pablo dijo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. O sea, cuando uno muere está ausente del cuerpo y presente en el Señor. Pablo también dijo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, después de morir iba a ir a estar con Cristo. Por el otro lado, las almas de los impíos van al lugar de tormento y a juicio, al infierno, al Hades o al Seol, como lo quiera llamar. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Salmo 49, 14, hermanos. Dice un comentarista bíblico, Lázaro no tuvo el honor de un funeral en vida, hermanos. Sin embargo, los cielos lo honraron. Los cielos arriba lo honraron.
siendo llevado por los ángeles al seno de Abraham. El hombre rico tuvo el honor de un funeral en la tierra, pero ninguna escolta angelical ni ningún destino agradable lo llevó. ¿Qué nos muestra también esta parábola? O esta historia, perdón, esta historia. El tormento. Que hay tormento. Versos 23 y 24 nos muestra que alzó sus ojos estando en tormentos. También pidió misericordia, estaba angustiado y pedía misericordia. Decía que enviara a Lázaro para que refrescara su lengua. Dice que estaba atormentado en esta llama. Hermanos, nos muestra que hay tormento, que hay una conciencia atormentadora, que verá a los justos y eso le dará más angustia. Clamarán misericordia, sin nada que hacer, con una sed insaciable, hermanos. Insaciable porque no tomó del agua de vida en vida. ¿Tiene memoria? Hay tormento, hay conciencia, ¿tiene memoria? Acuérdate, le dice Abraham, acuérdate de todo lo que pasó en vida. Acuérdate de las misericordias de Dios. Le digo, mire que tuviste bienes en tu vida, de las misericordias, de la prosperidad, de las oportunidades de escuchar el evangelio y lo rechazaste. Pero también nos muestra otra realidad, hermano. Es sin salida ese lugar. No hay forma de librarse de ese lugar. Dice que una gran cima lo separa. Cima con S, cima con C. Esto es con S. Cima con C es una montaña. Cima con S es como un cañón. Cima con S, y es lo que nos dice acá. Cima con S. Es un cañón. No pueden pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. No hay esperanza. Es eterno. Y sin segundas oportunidades. No existe el purgatorio. O sea, esas personas, dice la Biblia después, que el Hades será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20 al final en el gran trono blanco. Simbólico. Perdónenme, antes de seguir. Ellos también valoran lo que despreciaron. Miren, despreciaron el evangelio. Dice que tenía 5 hermanos y que decía que alguien les testificara para que no vengan a este tormento. Que si alguno se levanta de los muertos se arrepentirían. Despreciaron el evangelio, la predicación cristiana, el llamado al arrepentimiento del pecado, la advertencia al infierno. Es como lo que yo estoy haciendo hoy acá. Y que usted duerma viendo que está en una advertencia terrible, o si usted es un falso creyente. De la justicia de Cristo, hermanos. Pero ya no había nada más que hacer en ese momento. Es parecido a parábola o historia, pero simbólico, literal esto. Puede ser simbólico, puede ser literal. Bueno, hermanos, yo creo que sí hay muchas cosas que podrían ser simbólicas acá. Pueden haber cosas simbólicas. Hermanos, sin embargo, eso no es ningún alivio. Porque si las imágenes que muestra la Biblia son símbolos, la realidad es peor, hermanos. Porque los símbolos, la función de un símbolo es señalar algo más allá, hermanos. Un estado más intenso que su contenido. Entonces, peor si es un símbolo. Peor si es un símbolo. Porque la realidad es peor, hermanos. Kistemaker se inclina por pensar que es un símbolo, que muchas cosas son símbolos. Le voy a leer lo que él dice. Que no todo se puede interpretar literal. Alzar los ojos, por ejemplo, ver gente de lejos, el dedo, la lengua, la comunicación entre unos y otros. Recuerden que yo les decía algo de eso. De hecho, hoy son almas. Ojos, el cuerpo va a estar después, ¿sí me entiendes? Son almas. Pero un alma igual es consciente y sabe, ¿no? Ve, ¿no es cierto? Puede que no tenga estos mismos ojos del cuerpo, pero ve. Entonces por eso podría ser simbólico, pero igual nos está diciendo que ven. Así no sean estos ojos. ¿Sí me hago entender, hermanos?
Sin embargo, esto no quita el hecho que aquí se presentan verdades de la vida futura, hermanos. Los que han partido no están durmiendo, sino plenamente despiertos. Eso es claro. O están durmiendo, pero está el cuerpo durmiendo, pero no el alma. El alma está plenamente despierta. Y segundo, que algunos se salvan y otros están sufriendo. La gran verdad aquí enfatizada es que una vez que una persona muere, hermanos, eso lo sigue diciendo Kistemaker, siendo su alma separada de su cuerpo, su condición será o bienaventurada o condenada y permanecerá fija para siempre, porque no hay segunda oportunidad, una gran cima los separa. El arrepentimiento es acá hay que creer en Cristo, ya allá después de morir no sirve para nada, no sirven misas, purgatorios, novenas, nada de esas cosas. Amén. Sigamos, hermanos. El Seol, voy a hablarles un poco del Seol, que es mencionado en el Antiguo Testamento. Es esa palabra hebrea que significa lugar, estado o reino de los muertos. Yo ya les decía arriba. Los rebeldes de Coré descendieron vivos al Seol, dice la Biblia. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos. Escúcheme bien, vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Vivos descendieron al Seol. Hay conciencia. El Seol es la morada del impío. Yo ya se la leía, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Los malos son llevados al Seol, nos dice el Antiguo Testamento. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Hoy lo leyó Javier. Los malos serán trasladados al Seol. Nos muestra física o espiritualmente que la mujer extraña lleva al Seol. Físicamente una mujer extraña, o ya sabemos, la ramera, lleva al Seol. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. La casa de la ramera es camino al Seol. En Proverbios 7:27, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Los que se enredan con la mujer insensata van a parar al Seol, ya sea física o espiritualmente, se los decía. Físicamente con una mujer o físicamente con una falsa iglesia, con la ramera, con Roma y con todas sus hijas. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. O sea, todos los que finalmente mueren en esa falsa doctrina están en lo profundo del Seol. Todos los que mueren en adulterio, los adúlteros, están en lo profundo del Seol. El impío, nos dice la Biblia, que desciende en paz al Seol, y lo pongo entre comillas, porque cuando llega allá ya no va a estar en paz, por supuesto. Es como que hasta que muere parece que todo era prosperidad. Pasa sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Descienden. La muerte los sorprenderá. Descenderán vivos al Seol, como les leí arriba, pero aquí también lo dice el Salmo 55. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Abajo, al espanto del Seol, caen los soberbios, como el rey de Babilonia. El Seol abajo se espantó de ti, dice allí. Se espantó, o sea que había conciencia en el Seol. Se espantó de ti. Dice también, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, nadie puede subir del Seol, hermanos. Nadie puede subir de allí. Lo dijo Job. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Esa comunicación con los muertos tampoco sirve, hermanos. No hay lo que existen son demonios. Eso sí. Pero que es que yo me comuniqué con mi esta, que no sé qué.
Hermanos, pero lo más terrible es que el Señor está presente en el Seol. Yo les decía, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. Dice en otro lado, en un salmo, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás, hermano. Porque Él es omnipresente y lo llena todo, hermanos. Hermanos, en el Antiguo Testamento en muchos casos Seol también significa simplemente la tumba. La tumba. Jacob, hablando sobre José, dijo en Génesis 37:35, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Yo creo que ahí no se está refiriendo a que iba a estar allá en el infierno, sino la tumba, porque el cuerpo lo entierran. También lo dijo con Benjamín, Jacob con Benjamín. Si le aconteciese algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol, hermanos. Yo creo que se refería al cuerpo, hermanos. Al cuerpo. A la tumba. Hermanos, el entendimiento de la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento era mucho menos claro que en el Nuevo Testamento. Si usted se pone a mirar, hermano, no nos describe mucho qué pasa con ellos allá, como si nos los describe el Nuevo Testamento. No nos muestra muchas luces de angustia, de sufrimiento, de quemarse. Esas cosas no nos las muestra realmente. Yo les acabo de leer como unas 10 citas. Realmente no muestra eso. Pero Cristo vino a aclarar eso, a dejarnos bien claro lo que significaba ese lugar. El Hades, hermano, en el Nuevo Testamento, es la palabra griega a infierno o a lugar, sinónimo de infierno, lugar de los muertos significa. Hermanos, Cristo, condenando a Capernaum, menciona al Hades en contraste con el cielo. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Hasta el cielo eres levantada. Entonces hace un contraste entre el Hades en el infierno, o el Hades abajo, y el cielo arriba. Condenación, salvación. Mencionó el Hades. Cristo le dijo a Pedro que nada prevalecería, ni siquiera el Hades, contra la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades, en el juicio final, también ya les había mencionado, entregará a todos sus muertos. Les estoy mencionando citas que mencionan puntualmente la palabra Hades. El mar, eso está en Apocalipsis 20:13. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El Hades será lanzado al lago de fuego. El Hades, y también los muertos por otro lado. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Hermanos, vamos a mencionar el infierno. Vamos a mencionar el infierno. El infierno. El Nuevo Testamento nos menciona la palabra infierno. Es descrito como le decía, Gehenna. También es descrito ese lugar como abismo, prisiones de oscuridad, prisiones eternas o cárcel, hermanos. Entonces, acuérdense, hermano, que estamos hablando, insisto, hermanos, estamos hablando del infierno hoy acá. Del infierno hoy acá. Estamos antes del día del juicio. El infierno hoy acá. Hermanos, los ángeles, hermano, esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermano. Yo no estoy hablando después del juicio final. Yo estoy hablando de qué pasa en este momento una persona que muere. Y les voy a mostrar ahora citas de que el infierno hoy hay, ¿qué pasa hoy en el infierno? En ese Hades o en ese infierno. Los ángeles que pecaron están hoy en el infierno, en prisiones eternas de oscuridad, esperando el juicio, hermano. Escúcheme bien, los ángeles caídos, los que pecaron, una parte de ellos
está hoy en prisiones eternas de oscuridad, esperando el juicio. Lo dice Pedro y lo dice Judas. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, miren, no perdonó a los ángeles pecados, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice Judas, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. Entonces, hermanos, los ángeles de que pecaron, uno de ellos están en prisiones de oscuridad en el infierno. Sodoma y Gomorra sufre hoy el castigo del fuego eterno, nos dice la Biblia. Ella es un ejemplo para nosotros y para todos los falsos maestros, sobre todo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ellos están hoy sufriendo el castigo del fuego eterno. Y es un ejemplo para todo el resto de personas que hicieron lo mismo que ellas. Allá en el infierno hoy están los que no escucharon a Noé antes del diluvio. Dice 1 de Pedro 3, 19 al 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esos no son ángeles, no son demonios. Los que en otro tiempo desobedecieron. Está hablando de personas cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Esos espíritus encarcelados eran almas condenadas en el infierno, hermanos. No eran espíritus, no eran demonios. Nos dice que 8 se salvaron y otros no, se condenaron. Otros eran espíritus encarcelados. Allá están los malvados como Judas, hermano. Ahora, eso está en Hechos. Hoy están malvados como Judas y Judas. Orando dijeron, tú, Señor, eso está en Hechos, que conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido, cuando estaban en la lección de Matías, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Allá está Judas, y allá están los que hicieron como Judas. Allá están hoy los judíos que rechazaron al Mesías en las tinieblas de afuera, en llanto y crujir de dientes. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allá hoy están reservados los injustos para el castigo en el día del juicio. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, el infierno, les decía, es también descrito como un abismo lleno de humo y de demonios. En la quinta trompeta en Apocalipsis 9 nos muestra que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Hermanos, los demonios del endemoniado gadareno rogaron a Cristo que no los mandara a ese abismo. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al infierno, al abismo, perdón. El poder del abismo trajo a la bestia, hermanos. Dice la Biblia, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y ese mismo poder del abismo, esas puertas del Hades tampoco van a prevalecer contra la iglesia. Satanás es
para los que crean que está atado hoy o será atado allí antes del día del juicio. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, hermanos, esta es la realidad que nos muestra lo que pasa con personas que hoy han muerto sin Cristo, hermano, que no se arrepintieron, están en un lugar de condenación, hermano, que se llama el Hades, el Seol, el infierno, la cárcel de Dios. Se me fue, el abismo también. Listo, hermanos, vamos al tercer capítulo, el infierno después del juicio, hermanos. Los que hoy están padeciendo en el infierno, es decir, sus almas, seguirán padeciendo y siendo atormentados, alma y cuerpo, después del juicio final en el lago de fuego, cuando vuelva Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquí ya es el cuerpo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede, escúcheme bien, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto se refiere al día del juicio final. El alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, los adúlteros serán echados a ese lugar, al infierno. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo o mano derecha te es ocasión de caer, sácala o córtala, si es la mano, y échalo o échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Los que hagan tropezar a los que creen en Cristo serán arrojados al fuego eterno, al infierno de fuego, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Por tanto, si tu mano, pie o ojo te fuera ocasión de caer, córtalo o sácalo. Si es el ojo, sácalo, los otros córtalo. Mejor te es entrar en la vida o en el reino de Dios manco, cojo o con un ojo, que teniendo 2 manos, pies o ojos, e ir o ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, hermanos. Los escribas y fariseos y todos los que son como ellos no escaparán de la condenación del infierno. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación en el infierno? Los falsos maestros tienen reservada la más densa oscuridad de las tinieblas, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, será el infierno de fuego para los asesinos de corazón. Será su lugar eterno. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, es la cárcel de Dios, de donde nunca saldrán los que afrentan al hermano y no se arrepienten. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, los que no entren por la puerta estrecha en vida, el Señor les cerrará la puerta al final. No los conocerá. Caerán en desespero, lamentarán en llanto y en crujir de dientes. Os digo que no sé de dónde soy. Son palabras de Cristo. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. En la fiesta de bodas, al que quiso entrar sin la vestidura de Cristo, sin el traje real, será echado a las tinieblas de afuera, hermanos. Amigo, les dice Cristo, o les dice el Señor, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Hay un camino directo al infierno, decía también John Hill al principio, desde la puerta del cielo. Cuando el Señor pida cuentas de los talentos, el siervo inútil será echado, hermano, cuidado, hermanos, cuidado con ser siervos inútiles. Será echado en las tinieblas de afuera, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Será vergüenza y confusión perpetua para los injustos, como dijo Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza y confusión. Sufrimiento, confundidos eternamente allá. No están durmiendo, no están aniquilados. Es decir, el rico y Lázaro también nos muestra esta misma realidad después del infierno. Es la misma realidad de todos modos. Nos muestra gente abrumada, atormentada, en llamas. Hermanos, el infierno, hermano, fue creado inicialmente para el diablo y sus ángeles. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero también estarán allí todos los que no creyeron y se arrepintieron por medio de Jesucristo. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, donde están los peores y más malvados seres creados por Dios. Por ejemplo, el diablo, la bestia y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y azufre al final, y serán atormentados eternamente, dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Atormentados. Y los que se condenan estarán allí como ellos, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí estarán con ellos todos los condenados, todos los que se rindan a la bestia, a este mundo y a su sistema. Serán atormentados con fuego y azufre, sin ningún reposo, sin ningún descanso, sin ninguna tregua, hermanos. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ay, hermanos, allá estarán todos los pecadores sin arrepentimiento. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, hermanos. En el juicio del gran trono blanco, les decía al principio, el Hades será lanzado a ese lago de fuego, junto con usted, si no se arrepiente de sus pecados y se entrega a Cristo. La muerte y el Hades se entregaron los muertos que habían ellos. O sea, el que no se arrepintió, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo el que no esté escrito en el libro de la vida, todo el que no se arrepintió, el que no nació de nuevo, será lanzado al lago de fuego y azufre, hermanos. Hermanos, esto es una realidad muy tremenda.
muy tremenda. Si usted al leer estas palabras, hermano, no le pasa nada por su cuerpo. Si usted es un impío y le parece que esto no es nada, hermano, le va a pasar como el rico allá en el infierno. Va a abrir sus ojos en el Hades. Va a mirar y va a decir, ¿por qué no escuché tantas advertencias? Si usted es un hipócrita, un falso creyente, una persona que cree que puede engañar a los hermanos, y sí nos puede engañar, pero también porque cree que puede engañar a Dios y no, verdaderamente no ha nacido de nuevo, vive una vida doble y no le pasa nada, no siente nada, no siente ningún temblor, leyendo tantas citas sobre el infierno, sobre la ira de Dios. Es necesario que nazca de nuevo, es necesario un milagro muy grande para su vida. Si es que ya no está totalmente endurecido, espero que no. Hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? Verso 29 al 31 de Lucas 16. Debemos creer a Moisés, a los profetas. Debemos creer a la Biblia. Debemos creer el Evangelio, pero debemos creerlo en vida. En vida debemos creer el Evangelio, no después. Misas, purgatorio no le van a servir de nada. Oraciones de su mamá, de su tía, de su abuelita, no le van a servir. De sus hermanos, del Papa, de nadie. Bueno, los hermanos en Cristo no van a orar por almas en el infierno, lógicamente. Verso 20, Lucas 16, 29 al 31. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán al que alguno se levante de los muertos. Esto se cumplió literalmente, hermanos, cuando Cristo resucita de los muertos. Y esos judíos, aunque Cristo se levantó de los muertos, no creyeron, porque no creyeron a Moisés y a los profetas. Pero esto también se sigue cumpliendo, hermano, con cada persona que no quiere oír la palabra de Dios, que no quiere recibir el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, debemos creer el mensaje de la Biblia. Mira, hay una condenación y una advertencia terrible, porque la paga del pecado es muerte. Pero hermanos, cantemos victoria, porque Cristo fue levantado del Seol, del Hades, para que nosotros también fuéramos librados de ese lugar. Porque no dejarás mi alma en el Seol o en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es lo que nos permite ser librados de esa ira. Eso, Cristo lo que hizo, es lo que nos permite ser librados del Seol, del Hades, del fuego eterno, hermanos. Él salva, hermanos. Usted debe creer en Cristo y arrepentirnos. Él salva de la perdición eterna y la vida eterna, pero usted debe creer en Él. Lo que dicen Moisés y los profetas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cristo libra de la condenación eterna. Cristo libra del Hades y del Seol. Pero a los que creen en Él, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, usted debe creer en Cristo. Él salva de la condenación eterna, Él libra de la condenación eterna, Él libra del Hades, del Seol, hermanos. Su alma no quedó en el Seol, su cuerpo no vio corrupción. Usted debe creer en lo que Cristo hizo, pero hacer una confesión de labios, ser miembro de una iglesia, bautizarse, no lo librará de la ira venidera. Debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. No le sirve que venga a esta iglesia si no se ha arrepentido. No le sirve el bautismo en agua, en inmersión, como quiera, hermanos, si no se ha arrepentido de sus pecados.
No le sirve venir a la iglesia, no le sirve ser miembro, no le sirve estar en esa lista, no le sirve. Tiene que dar frutos de arrepentimiento, o si no, las palabras de Cristo, y también las dijo Juan el Bautista: generación de víboras. Es eso, es actuar como el fariseo. Usted debe arrepentirse, obedecer a la verdad, para evitar ira, enojo, tribulación y angustia eterna. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y sus obras son malas, son perversas delante de Dios. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Usted debe obedecer al Evangelio, obedecer a las palabras de Cristo, obedecer a la Biblia, creer lo que dice el Antiguo Testamento, que llama al arrepentimiento, y el Nuevo, y creer en el Hijo de Dios para perdón de sus pecados, si usted verdaderamente quiere ser librado de la pena de eterna perdición. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Usted no conoce a Dios si no se ha entregado a Cristo, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Usted debe poner la mirada en Cristo para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Usted debe ser parte del cuerpo de Cristo. Usted debe ser parte del rebaño de Cristo. Usted debe ser una oveja de Cristo que oye su voz y lo sigue, si no quiere el castigo eterno. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Usted debe hacer lo bueno, porque una confesión de labios no le sirve a nadie. Usted debe hacer lo bueno si no quiere resucitar en condenación eterna. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si usted no se quiere arrepentir de los pecados, allá usted. Si usted no tiembla con estas palabras, allá usted. Si usted es un falso creyente y le da lo mismo las palabras de Cristo, las palabras del Señor, allá usted. Pero el hacha ya está puesta en su raíz, será cortado y echado al fuego. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Va a ser echado en el fuego. No entiendo cómo hay personas que se pueden dormir escuchando este mensaje, hermanos. No lo puedo creer. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, hermanos. El hacha ya está puesto. El Señor está que hace así con su vida. Y usted no tiembla. Mire, Cristo puede a usted librarlo de la ira venidera, pero debe dejar sus ídolos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Debe abandonar su yo, debe abandonar sus ídolos, debe abandonar todo lo que le estorbe para seguir al Señor, todo lo que le impida que Dios sea su primer lugar. No tenga dioses ajenos delante de él. Y no son solo las estatuas, es usted mismo, porque se ha hecho un Dios a su imagen. Usted cree que Dios no condena, Dios condena. Condena y va a arrojar al infierno. Temed a aquel que después de dar vida puede quitar la vida y echar el cuerpo y el alma al infierno. Hermanos, Cristo nos puede librar del Seol. Cristo puede librar del Hades. Solo Él lo puede hacer. Por Él tenemos vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, Dios
El Padre nos redimió del poder del Seol, como a David, hermanos. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, dijo David, porque Él me tomará consigo. Los ángeles nos llevarán a su presencia. Hoy estarás con Él en el paraíso si hoy muriéramos. El espíritu, las almas vuelven a Dios, hermano. Dios nos redimió de ese poder. El Señor nos ha librado de las profundidades del Seol. Si usted ha creído y se arrepiente, si ha creído verdaderamente en Cristo y está dando frutos dignos de arrepentimiento, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Por eso es que no creo, hermano, que sea en el mismo lugar. De las profundidades ha librado el alma de allá, hermano. No está en esas profundidades. Hermanos, el infierno es el lugar de tormento y castigo eterno. Durará por los siglos de los siglos. Si usted es creyente, si somos verdaderamente creyentes en Cristo, alabemos a Dios que a través de Jesucristo podemos escapar de este destino de condenación eterna. Alabémoslo. Pero, amigo, compañero de esta lucha, hermano, miembro de esta iglesia, debo alertar de esta gran y temible verdad. De lo contrario, soy un falso maestro, un falso atalaya, un falso centinela. El Señor me pedirá cuentas, hermano. Dice J.C. Wright: el guardia que se mantiene en silencio cuando ve un incendio es culpable de negligencia. El médico que nos dice que estamos mejorando cuando en realidad nos estamos muriendo es un amigo falso. Y el pastor que no alerta a su congregación acerca del infierno en sus sermones no es un hombre fiel ni tiene amor por las almas. Esta realidad es temible, la realidad del infierno. Pero, hermano, es palabra de Dios y es gloriosa. Amén. Es gloriosa esa verdad. Porque allá también esa verdad implica salvación. Cristo derrotó ese poder, hermanos. Cristo, su alma, el Padre dice que no la dejó en el Seol. Él venció la muerte, hermanos. Su alma no quedó bajo el poder del Seol o el poder del Hades o el poder del infierno. Él resucitó, hermanos. Se levantó. Tema a Él, hermanos. No tema, hermanos, al nuevo orden mundial, a los tiranos, a las pestes, a las guerras, a los rumores de guerra, a la persecución, a la cárcel, aún a la muerte misma si somos creyentes. Usted tampoco tema estas cosas si no es creyente. Tema al Señor, porque Él mismo quitará su vida algún día y lo arrojará al infierno si usted no se arrepiente. Estas son palabras de Cristo. Pero os enseñaré, aprenda usted a quién debe temer. Usted debe aprender esto. Usted y yo debemos aprender esto. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Y es Él el que echa al infierno. Ay, sí, Él se fue solito. Sí, hermano, por sus pecados. Pero Dios mismo arroja, hermano. Dios mismo lanza. Esa es la realidad que nos muestra. Ese es el Dios al que servimos, hermano. Un Dios temible. Sí, os digo, a este temer. Os enseñaré a quién debéis temer. Aprenda a quién debemos temer. Debo yo aprender a quién debemos temer. Usted debe aprender a quién debe temer. Pero sobre todo usted, que nos ha entregado a Cristo, aprenda a quién debe temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Usted está vivo porque Él no le ha cortado la vida todavía. Él tiene el poder de quitar la vida, pero también tiene poder de lanzar al infierno. Tema al día de la ira. Y decía a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?
Tema la ira de Dios y a la ira del Cordero, porque lo padecerá eternamente. Sí, no es que vaya a estar allá con el diablo nomás y los ángeles. Dios mismo estará allá castigando. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, hermano. Hermano de la iglesia, o cualquiera en general, ¿dónde estarían sus familiares si hoy murieran? ¿Dónde está su abuelita que ya murió? Su tía, sus antepasados. ¿Dónde están los que ya murieron? ¿Dónde estarían hoy si mueren? Bueno, no es solo lamentarnos, hermanos, les estamos advirtiendo del infierno de fuego eterno. Les estamos advirtiendo del Hades, del Seol, del abismo, de todo eso. Debemos predicar si verdaderamente amamos la familia. No digamos que tenemos amor por los hermanos, cuando esto no lo hacemos, o lo hacemos tan poco, hermanos. Usted, que se dice creyente, que es miembro de esta iglesia, que lleva años en el Evangelio, pero que no ha dado frutos dignos de arrepentimiento, entienda algo, y eso es una realidad bíblica, que si usted verdaderamente no se arrepiente, usted recibirá mayor azote, mayor condenación que aquel que tiene menos luz. Eso dice las Escrituras, hermano. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Sigue diciendo más adelante, el que no conociendo recibirá menos azotes, pero este recibirá mayores azotes. Le vuelvo a preguntar y vuelvo a preguntar a la iglesia, y yo mismo me pregunto, si hoy muriéramos, ¿dónde pasaríamos la eternidad? ¿Dónde pasaríamos? ¿Estaríamos como el rico en el Hades alzando los ojos en tormentos? ¿O estaríamos como Lázaro en consuelo? El Seol será su morada si muere hoy. El lago de el Hades será su morada si muere hoy. ¿Dónde pasará su eternidad? Será lanzado con el Hades, que lanzará a todos sus muertos al lago de fuego y azufre. ¿Estaría en tormentos en el Hades? Usted solo tiene una esperanza. Todos tenemos la única esperanza. A Moisés y a los profetas, créales. Cristo libra de esa condenación, libra de ese poder, libra del Hades, libra del Seol, libra del abismo, libra de la cárcel eterna de Dios, libra del lago de fuego de azufre, libra de la muerte segunda, hermanos. Pero debe creer en Él, debe arrepentirse, debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Si hoy muriera, ¿dónde pasaría su eternidad? Le pasaría como el rico, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Señor, mira, Padre, perdóname, Señor, porque no sé si alcanzo verdaderamente a transmitir todo lo que dice tu palabra. Mira, Padre, hay algunas posturas, diferentes cosas en algunos entendimientos, Padre, pero yo solo sé una cosa, Padre, que las almas después de morir irán o a condenación o a salvación. Yo solo sé, Padre, que cuando tú vuelvas a juzgar a los vivos y a los muertos, unos estarán en salvación y otros estarán en condenación eterna. Padre, y serán conscientes. Cada persona que muere va a ser consciente de su estado, de la condición de su alma. Mira, Padre, te ruego por favor que nos hagas más visible esta realidad. Mira, Padre, nosotros como cristianos, el amor echa fuera el temor. Pero, no tememos ser arrojados allí. Pero, Padre, si hay un temor reverente de entender esa verdad. Hay un temblar por eso también, Señor. No sea que nos deslicemos. Señor, mira,
Te ruego que nos hagas entender esto para poder predicar más fielmente tu palabra y animarnos a predicar. Yo te pido que no volvamos a salir de acá igual, Señor. Que es lo que nos anime a predicar de Cristo. A Moisés y a los profetas tenemos, Señor, en las Escrituras. Ellas dan testimonio de Cristo. Ellas hablan del Señor. El que cree en Él tiene vida eterna y libra del Seol. Te pido por favor, Señor, que nos hagas fieles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.